Me hago sorprendido. Hola, manada de lobas y lobos. Estaba boludeando un poco, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de William Hope Hodgson. ¿Y quién más que lo puede representar aparte del mar, del horror? Una pesa, una mancuerna. Bueno, en mi caso, hoy estamos con esta pequeña lata de 10 grados. A veces es difícil tomar de la lata esta, pero bueno, es un video largo. Ya les aviso, no tengo ganas de hacerlo en dos veces porque podría dividirlo y todo, pero voy a tratar de hacerlo en una. Si veo que es demasiado largo, porque me costó mucho trabajo, más de una semana, paralelamente al de Clark Aston Smith venía haciendo este otro. Si veo que me paso de la hora y media, obviamente lo voy a dividir en dos. Pero bueno, primero, vamos a entrar en clima. Le voy a contar una anécdota que ya la conté anteriormente, pero viene muy al caso aquí. Y yo me equivoqué en mi edad, porque a veces uno pierde un poquito el norte de la edad que tenía cuando leyó determinadas cosas. Antes que nada, yo había comentado en un video anterior que leía a Hodgson a los 16, y no, me equivoqué. Lo leí antes que Lovecraft. Ojo, era alrededor de los 17, 18 años. A Lovecraft lo leí a los 18. Yo trabajaba en teleimpresores cuando vi los tres libros de los mitos de Chulu en una librería que estaban en liquidación, pues nadie sabe quién era ni lo compraba. Y me los compré y quedé fascinado y bla bla. Pero mi primer libro, anterior a Lovecraft, increíblemente, que tuve de alguien que se podía considerar dentro de lo que es horror cósmico, es este libro de Hodgson, que es de 1900. Yo lo compré cuando salió, que apareció acá, lo compré nuevo, recuerdo. Yo ya leía horror ahí. Y este libro es de 1979, creo. Yo tenía 64, nací, 74, 10 años, 84, 20 años. Y era chico. No, sí, posiblemente tuviera la edad que dije en el video anterior. O sea, no me acuerdo exactamente mi edad en ese momento, pero cuando leí en este libro Los habitantes de la isleta Middle, me pegué el jabón de mi vida, que fue la vez que más me asustó una obra literaria. O sea, ¿asustó en qué sentido? Yo estaba en mi casa, yo vivía en una casa en Casabó, que era después que murió mi padre y mi abuelo. O sea, en ese momento todavía no había muerto mi abuelo. Pero mi abuelo siempre estaba en el fondo, pero la casa era un páramo porque mi padre murió cuando yo tenía 14, mi abuela quedó re loca, mi abuelo lo cubrió la tristeza y prácticamente agonizó años porque tenía cáncer y lo operaron 20 veces y igual sobrevivió hasta los 82, creo, era un tipo más fuerte que la cosa más fuerte del planeta. Y bueno, yo estaba, me acuerdo, solo, no me acuerdo si mi abuelo se había ido a hacer algún mandado o alguna cosa, y mi abuela no estaba, pues se iba semanas a veces a la casa de la hermana, o a la casa de alguna amiga, o a la casa de algún chuma de la vieja, porque estaban separados mi abuelo hace años. Y yo arranco a leer Los habitantes de la isleta Middle. No recuerdo por qué lo leí antes que el resto del libro, no recuerdo. Un momento, hace muchos años. El tema fue que había sol afuera. Yo tenía una especie de ventana de persianas abierta de par en par que se veía el cielo, un pedazo de un árbol que tenía mi abuela, tenía un árbol de flores rojas, se veía el árbol con las flores, había un fresco otoñal lindo, la casa entraba luz solar y yo empiezo a leer Los habitantes de la isleta Middle y cuando lo termino, la escena del final me provocó lo que se podría decir en literatura un horror abyecto. O sea, fue tanto el miedo que sentí, pero un miedo irracional. Miedo, digo, estamos hablando de un cuento marino que se desarrollaba en una isleta, creo que estaba en medio de la noche, y yo estaba a plena luz del día en mi casa, a 15 cuadras del mar, pues yo vivía
cerca de la costa, pero 1 kilómetro, 15 cuadras o 10 cuadras más o menos, más de eso no. O sea, no tenía nada, nada que me impresionara, porque si yo hubiera estado leyendo en medio de un bosque un cuento de Machen, capaz que me podía haber asustado más. Pero en este caso no había nada que yo pudiera relacionar con el miedo que me causó el final del relato. Quizás el clima que venía llevando me distrajo y me agarró desprevenido, pero así fue que conocí a William Hope Hodgson, antes que a Lovecraft. Yo había pensado hasta ahora que lo había conocido después que Lovecraft. Después cuando Lovecraft habla en el horror sobrenatural en la literatura, o preternatural en la literatura, de varios autores, entre ellos Hodgson, que es obviamente anterior a Lovecraft. La cuestión fue que yo lo leí antes. Y después lo conseguí en esta colección de esta editorial de mierda, que yo la odiaba porque el editor de esta editorial fue el que me pegó una basureada. Pero tiene una cosa muy linda que en la tapa, esta editorial eran los bolsilibros que salían semanalmente. Ni siquiera le voy a dar fama a la editorial de mierda esta, pero la tapa tiene un dibujo de Max Ernst, una ilustración, un cuadro de Max Ernst, que la verdad me encanta Max Ernst, es uno de mis pintores surrealistas favoritos. Junto con Dalí, pero más que Dalí incluso, para mí. Bueno, vamos a empezar con Hodgson, ya dejamos la pesa, seguiremos con la cerveza. Seguiremos con la cerveza de 10 grados. ¿Está? Pero ¿qué pasa? La otra de 16, pero es una lata de 500. 2 latas de 500 para mí son mucho. Y esto es una lata de 10 grados de 1 litro. 1 litro de 10 grados para mí es lo ideal. Porque puedo tomar más y perder conocimiento. Empezamos con este trabajo que era de cerca de 46 hojas y se transformó en 19. Igual son muchas hojas. Bueno, William Hope Hodgson nació en Blackmore End, Waterfield, Finching Hill. Complica. ¿Por qué no nació en La Teja? Essex, Inglaterra, el 15 de noviembre de 1877. Su padre, Samuel Hodgson, era un pastor anglicano ordenado en 1871 en la Catedral de Lichfield. Su madre se llamaba Lizzie Sarah Brown. William fue el segundo de un total de 2 hermanos. No había televisión, cable ni internet en esa época, se imaginan, ¿no? 3 de los cuales murieron durante la infancia, algo que era muy común y muy horrible. Y por eso cuando dice alguno que ataca la ciencia y la tecnología y la medicina, yo lo que le digo es esto, miren lo que era antes, o sea, la gente tenía que tener 15 hijos para que le sobrevivieran algunos. Ahora sobreviven prácticamente todos, a no ser que nazcan en un lugar donde hay guerra o haya una peste, pero en general la ciencia ha ayudado, no toda la ciencia, pero una parte de la ciencia que tiene ética ha ayudado a que vivamos más y a que podamos sobrevivir a la infancia. Bueno, los que sobrevivieron fueron Chad, William, Hope, Hilliard, Mary, Frank, Berta, Lizzie, Eunice y Christopher. Su padre era un hombre de baja estatura, pero de una gran fuerza mental y discrepaba con algunas materias doctrinales de la iglesia. Poseía una extraordinaria capacidad como orador, que después hereda Hodgson, ¿no? Y sus sermones resultaban tremendamente efectivos, hecho que le puso en contra de sus superiores en numerosas ocasiones y provocó frecuentes traslados de parroquia, llegando a servir en un total de 11 durante los 21 años que dedicó a la iglesia. En consecuencia, la familia Hodgson vivió siempre al borde de la pobreza. Como les desagradaba la cosa que decía, lo iban volando de iglesia en iglesia. A pesar de todas estas penalidades, Samuel fue un padre amable y cariñoso que amaba a sus hijos, al igual que a su esposa Lizzie, una mujer bondadosa y extremadamente devota que se sentía casada con el mismísimo Dios y que solo hablaba de él a los niños con un tono bajo y respetuoso. Siempre deseó que William siguiera los pasos de su padre, pero él tenía sus propias ideas. A los 13 años, William se escapó del colegio para embarcarse en un buque mercante. El romanticismo y las ansias de aventura llenaban su vida por aquella época, pero consiguieron descubrirle antes de hacerse a la mar, aunque no pudieron quitarle de la cabeza la idea de volverse un marinero.
Al final, y debido a las penurias económicas familiares, su tío consiguió convencer al padre de Hodgson para que le dejara alistarse en un buque como aprendiz de cabina. El 8 de agosto de 1891, a los 14 años, Hodgson comenzó su carrera marítima. Los próximos 8 años pasaría surcando los océanos. Eso marcaría su carácter y sus escritos para el resto de su corta vida. Y digo corta vida porque, por desgracia, ya van a ver de la manera heroica que muere Hodgson. Hodgson fue un héroe, fue un tipo heroico, fue un tipo que tenía que haber vivido mucho más, y nosotros ahora tendríamos una obra maravillosa que ya la teníamos, pero por las experiencias de él bélicas, él hubiera crecido como escritor, el volumen, la tridimensionalidad que le hubiera dado sus experiencias en las trincheras y en combate, habrían sido medulares para una obra más evolucionada y mejor que la que ya nos dejó, que era muy creativa y muy artística. Samuel Hodgson, su padre, empezó a perder la voz y se le diagnosticó cáncer de garganta. Murió el 11 de noviembre de 1892 a la edad de 46 años. O sea, es increíble, ¿no? Pero mi padre murió igual, más o menos a la misma edad. Mi padre tenía 44 cuando murió y yo tenía 14. O sea, andábamos ahí. Yo siempre me relaciono, pero tengo muchos puntos en común con muchos escritores de horror. Quizá por eso sea tan buen escritor. No me den bola. Los Hodgson quedaron en una posición muy delicada, sin apenas ingresos, y se vio obligada a subsistir de la caridad. William siguió su periodo de aprendizaje de 4 años. Su meta era convertirse en un oficial mercante. Pasó 2 años en una escuela especializada de Liverpool, siendo estos estudios la única educación superior a la que accediera. Muchos escritores no accedían a una educación terciaria. Lovecraft, por ejemplo, que estudiaba en su casa también. O sea, y muchos, la mayoría de los más grandes, fueron autodidactas. Y quizás ese sea el secreto. Quizás en una universidad donde enseñan a escribir, como la que hay en Estados Unidos, deformen un poco al escritor, lo vuelvan más técnico y menos creativo. Quizás. Ya recibido de oficial, volvió a hacerse a la mar, y una de las aficiones que desarrolló fue la de la fotografía, llegando a convertirse en un verdadero maestro en este arte. Fue uno de los primeros en fotografiar ciclones y tormentas marinas. Era Ellen Hunt. Bueno, Hodgson realizó un largo viaje transoceánico a bordo del Euterpe, un velero que partió de Glasgow a finales de la década de los 90 del siglo XIX, que duró 10 meses seguidos. Durante ese largo viaje, escribió los acontecimientos en su diario, realizó cientos de fotografías al natural de la vida dentro y alrededor del barco y de los fenómenos meteorológicos. Pero la vida en el mar no lo convencía completamente. Un hombre con su sensibilidad comenzaba a descubrir que era un trabajo brutal y que solo un masoquista o un safio podrían estar a gusto con ella. Es una vida de perros, escribió. Mucho después, en una entrevista que un diario de Blackburn le hizo en 1901, declararía: como ve, tuve que desarrollar mis músculos desde una edad muy temprana. Me hice a la mar cuando tenía 14 años, y era un adolescente debilucho con un físico bastante corriente que tuvo la desgracia de servir bajo las órdenes de un segundo oficial de la peor ralea imaginable. El tipo era una bestia, y aunque le puedo asegurar con toda confianza que jamás le di motivos para ello, me trataba de una manera brutal, me hizo la vida tan insoportable que al final reuní el coraje suficiente para contraatacar y fui a por él. Navegamos por todo el mundo en una lucha similar a la que podrían haber entablado un perro mastín y un terrier, ya que él era fuerte y sabía cómo hacer daño. Por supuesto, acabé recibiendo una despiadada paliza, pero recuerdo lo orgulloso que me sentía cuando al día siguiente se me llamó al camarote el capitán acusado de insubordinación y pude ver que yo también le había dejado unos cuantos moretones. Ese era el carácter de Hodgson. Era valiente y iba hasta las últimas consecuencias, y si perdía, algo que no perdía era el orgullo. Pero ya en tierra, Hodgson tenía que sobrevivir de alguna forma. O sea, el oficio de él estaba en el mar, pero cuando él vuelve a tierra y ya no quiere saber más nada con el mar, necesitaba obviamente comer, pagar cuentas, porque como
como Machen y como Clark Aston Smith incluso, era una persona pobre, o sea, no tenía un nivel económico para sustentar su carrera, que en ese momento todavía no existía su carrera literaria. Era, ya saben, marinero, fotógrafo, leía mucho, obviamente, leía a Poe, leía a los grandes escritores de su tiempo, le encantaba el horror, y por eso lo escribió después. Su mayor virtud en ese momento, y que era aplicable a lo práctico, era su capacidad para desarrollar sus músculos, ya que en la cubierta de un barco y durante meses de interrelación con marineros brutales y de poco alcance intelectual, ser menudo y bajito como él le habían provocado abusos y burlas insoportables. El no saber a dónde escapar de tales maltratos se transmitiría después en alguna de sus obras donde la escapatoria de los peligros es imposible y la letalidad del océano es ineluctable. O sea, imagínense un tipo que es chiquito, joven, medio petizón porque era bastante bajo, que no tenía los músculos de acero que hace después con entrenamiento exhaustivo, en un barco donde era el más chico, donde todos los marineros eran unos reos, lo vivían puteando, pegándole, capaz que lo querían, o sea, todos los problemas que tiene que haber pasado Hodgson, y su escape no existía, porque no podía salir un barco de la parte de abajo de la cubierta del barco, o sea, después era océano, o sea, Dios, el tipo meses ahí arriba. La verdad que lo tienen que haber templado a niveles, bueno, después él lo demostró en la guerra, ¿no? Su temple, su valentía y su desprecio por la vida propia y no la de sus compañeros. Bueno, debido a los años de resistencia en la cubierta de los barcos, lo que mejor sabía hacer por aquel entonces era desarrollar los músculos del cuerpo. Un diario de la época respecto al físico de Hodgson publicó un artículo donde decía que William tenía los mejores músculos de Inglaterra. Esperanzado, abrió un gimnasio con todos los avances técnicos, entre ellos luz eléctrica, no tenía internet y no tenía wifi, y se dedicó a dar clases de cultura física y conferencias. Esto último lo hacía muy bien, quizás porque su padre era un gran orador y acompañaba las charlas con las fotografías que realizara en alta mar durante años, mostrando el proceso que le llevó de ser un enclenque a todo un Adonis. Pero la ciudad donde abrió su gimnasio era pequeña y pronto se vio obligado a cerrar. Por desgracia, pobre Hodgson, ¿no? Pero quizás mejor. Ahora van a ver por qué. Paralelamente a la apertura de su negocio posteriormente fallido, había comenzado a escribir cartas y a participar de las secciones de críticas de varias revistas literarias de la época: Sandown Magazine, Castle Magazine, Penny Pictorial, Weekly, The Strand Magazine, The Grand Magazine, etc. A los editores de esas revistas le vendió artículos sobre cultura física o temas marinos y pronto comenzó a vislumbrar las posibilidades de ganarse la vida como escritor. La primera historia que Hodgson publicó fue The Goddess of Death a Royal Magazine. Fue en abril de 1904 y le pagaron la grandiosa suma de $28. Para la época era mucho dinero, o sea, no le daba para vivir, pero era como para pagar un mes de cuentas o 2 meses de cuentas y comer. Un año después, en junio de 1905, en The Grand Magazine, revista donde publicaba entre otros grandes escritores H.G. Wells, George Bernard Shaw, Sheridan Le Fanu y un largo etcétera. Y una cosa, bueno, Wells, ni hablar de Wells, que es el que inventó todos los temas de la ciencia ficción. Pero George Bernard Shaw es el primer tipo en ganar un Nobel y un Oscar por su misma obra. O sea, el tipo es el único que lo ha hecho. Y era un socialista, y Wells también era un socialista. Eran tipos de izquierda. Fin de la historia. Bueno, ahí aparece en esa revista su segunda historia, Un horror tropical, de la que el editor dijo: esta es la opinión del editor de la revista. Aunque esta historia, un terrible relato marino, puede ser demasiado horripilante para algunos gustos, está escrita de manera magistral y con una sensación de realidad que atrapa la atención del lector de una forma que recuerda los mejores intentos de Defoe. No Willem Dafoe. Hodgson, el gran escritor Defoe. Hodgson había comenzado su carrera de escritor. Desde entonces y hasta la fecha de su muerte continuó vendiendo cuentos en las revistas inglesas y en sus gemelas editadas en los Estados Unidos, lo que le reportó ganancias como para vivir humildemente, pero al fin y al cabo dedicarse de lleno a la escritura. Mientras escribía los relatos que le reportaban un ingreso seguro,
Escribía también 4 novelas y un libro de poemas que tuvo que publicar por su cuenta y sin éxito. William Hope Hodgson era muy hermético en sus temas amorosos, y por eso no se conoce mucho de su vida antes de que se casara a los 36 años, pero algunos escriben que estuvo enamorado de una mujer muy cercana a la casa real del Rajá indio, Baroda. Esta dama era de descendencia indo-holandesa, vivía en un famoso hotel londinense y frecuentaba la alta sociedad de su época. Ambos estuvieron muy unidos durante un tiempo, pero el bajo nivel económico de Hodgson y su inferior categoría social evitó cualquier tipo de compromiso. También se cree que estuvo saliendo con una muchacha de Bath, pero el asunto no llegó a cuajar. Es lógico imaginar que su falta de recursos económicos, en una época que pinta tan bien Arthur Machen en su libro La colina de los sueños, o el mismo Bernard Shaw, lo volvían un hombre que por más que fuera talentoso, inteligente y, según decían, físicamente agraciado, no consiguiera una pareja que estuviera a su nivel. Y cuando me refiero a su nivel es que tuviera la misma cultura que él y pudiera compartir gustos y pasiones. Pero en 1913 le llegó definitivamente el amor. Hodgson se enamoró, bueno, algo así. En Londres, Hodgson se movía en círculos literarios y conoció o buscó a una de sus viejas conocidas en los días de la escuela técnica, la sencilla Bessie Gertrude Fanworth, llamada Betty por todos. Ella era una de las editoras de Woman Weekly, Northcliffe Press, cuando Hope la conoció y se casó con ella en Londres, por supuesto. Hope era bastante popular entre las mujeres que lo encontraban atractivo, ingenioso y sociable, pero sus mayores inconvenientes eran sus ataques de temperamento y, como todos los chicos Hodgson, estaba mal criado y lo peor, no era rico. O sea, no hubiera importado que el tipo tuviera un temperamento de mierda y que fuera un mal criado. Lo peor es que no era rico. En cualquier caso, se conocieron y se enamoraron. Hasta ahora, Hope había rechazado casarse con varias chicas debido a su precaria situación financiera, ahora algo estabilizada por su producción de historias marinas. Bessie Fanworth era una de varios hijos de Richard Dobson Farworth, de Chadlew Holm, y su familia se vio acechada por la tragedia. O sea, ella era la tragedia, porque después el pobre Hodgson también cae bajo la tragedia después que está con ella. Bueno, pobre Bessie, ¿no? Un niño, o sea, se había ahogado en un pie de agua en un extraño accidente al cruzar el Brezal. Otro hermano, Gilbert K. Farworth, murió en acción en 1915, mientras que el padre resultó herido de muerte al intentar reparar el techo de la casa. La tragedia final de la familia Farworth fue la trágica y prematura muerte de Hope Hodgson. Sin embargo, cuando se casaron el 26 de febrero de 1913, en el barrio londinense de Kensington, William y Betty esperaban una vida larga y feliz juntos. Ambos tenían 35 años. Betty nació en Chisleham el 14 de noviembre de 1877 y había asistido, o sea, los dos tenían la misma edad. Creo que tenían 1 o 2 días de diferencia de nacimiento. Y había asistido a la escuela secundaria Blackburn, donde también estudiaron los hermanos y hermanas de Hope, y más tarde la escuela técnica. Después de casarse alrededor de marzo de 1913, se mudaron a Francia, donde planearon vivir de forma permanente. La vida económica y saludable en el Mediterráneo atrajo a la pareja de Hodgson. Llegan a Sanary, un pequeño pueblo vacacional 40 millas al este de Marsella. Este era el lugar ideal para Hope y Betty, porque se conformaron con la paz, la tranquilidad, el amor y la creatividad. Poco después de llegar, Hope le escribió a su hermana Mary en Canadá: vamos a hacer la voz de Hodgson. Mary querida, ¿cómo han pasado los años? Deben ser 4 o 5 desde la última vez que tuve una carta tuya o tuve una mía. Internet no funciona más. Todavía no se ha descubierto Internet. Gracias, querida anciana. No, eso no lo decía el Internet. Gracias, querida anciana, por tus amables deseos para Betty y para mí. Betty es una de las chicas de Farnworth que solía dibujarme en la escuela técnica. Nos encontramos de nuevo en la ciudad. Y ahora ella es la señora Hope. Somos de la misma edad. Solo un día entre nosotros. No es nada guapa. Hijo de puta. Pero estamos muy contentos. Le di tu amor y ella te envía amor a ti y a los tuyos. ¿Cómo estás? Te alegrará saber que mi nuevo libro ha entrado en una segunda edición. Dele todos los buenos deseos a tu esposo de mi parte. Mucho amor para ti y los niños. Tu hermano, Hope. Villa Mimosa, Sanary Bar, mayo de 1913.
Los recién casados se hospedaron en la villa Les Mimosas, no sé cómo mierda, ubicada al pie de la colina donde se encontraba la iglesia Notre Dame de Pity, a solo unos cientos de metros del puerto de Sanary y del centro de la ciudad, directamente enfrente a la villa. La iglesia Notre Dame de Pity, esto debe ser una especie de iglesia clon, o una sucursal de Notre Dame. El Mediterráneo, al otro lado de la carretera literal, y un corto paseo de la puerta principal estaba el Gran Jeté de Sanary. Verdaderamente esto era el paraíso para Hodgson y Betsy. Los Hodgson se quedaron en la villa Mimosa por menos de un año y se mudaron por el camino de la playa a otra villa muy similar llamada Chalet Matilde, donde también alquilaron un piso completo. El dinero que ganaba Hodgson con los cuentos que publicaba en Inglaterra y en Estados Unidos le daba para vivir muy bien en Francia, o sea, muy cómodo. No tiraba manteca al techo, como decimos por acá, pero el costo de vida era muy inferior al de Inglaterra. Bueno, mientras tanto, William seguía escribiendo y enviando sus cuentos a Red Book o The Bookman, siendo 1914 uno de los años más productivos en su carrera literaria. Pero este breve periodo de felicidad conyugal y artística iba a terminar abruptamente a causa de la Primera Guerra Mundial. Cuando se seca la garganta, no hay nada como refrescarla con la cerveza. El agua es aburrida. Cuando comienzan las hostilidades, los Hodgson regresaron a Inglaterra y él se alistó como voluntario en el cuerpo de caballería. A causa de su título oficial de la Marina y la leyenda en torno a él, le podemos hablar de algunos detallecitos, cositas, apuntes que yo hice aparte, de algunas características y anécdotas de él, ¿no? Lo intentaron convencer para que se alistase en la armada, a lo que él respondió enfadado que no quería saber absolutamente nada de cualquier cosa que tuviera que ver con los marinos, los barcos o el mar. Y menos con Chulú, que todavía no había sido inventado por Lovecraft, pero estaba ahí. Finalmente sirvió de teniente en el Royal Field Artillery, o sea, en la artillería. Los años de malas experiencias y suplicio de Hodgson sobre los barcos, la inmensidad del mar y el contacto cotidiano insoportable con hombres de corto alcance intelectual pero gran talento para ser desidiosos, le habían provocado una fobia por esa vida, aunque no la había dejado fuera de su obra, donde obviamente se sentía más cómodo. Hodgson se hirió en la cabeza al caerse de un caballo en 1916 y tuvo que dejar el servicio activo durante un tiempo en un pony por el apetizo. Se rompió la cabeza. De manera que siguió escribiendo y aprovechó para publicar su libro The Luck of the Strong, una antología de relatos en la que aparece su notable pieza La nave de piedra y los dos cuentos del Capitán Shad. También aparece por esa época, en 1917, otro libro que fue particularmente exitoso, Captain Gold, con 10 relatos de misterio y aventura, cuyo principal protagonista es el mencionado Capitán Gold, un marinero especializado en el contrabando. Sin embargo, gracias a su enorme vitalidad y fortaleza física, Hodgson pronto se recuperó sus heridas y se las arregló para convencer a sus superiores de que le dejaran volver a primera línea y se volvió a alistar en octubre de 1917. Se le asigna la 11ª Brigada que se envía a Ypres. A partir de ahí se une a la batería 84 que a su vez releva una batería delantera al sur de Rugby Dump. Tomen esto en cuenta, el tipo ya había sido herido, se podía haber retirado, podía haber tenido hasta una pensión quizás militar, seguir escribiendo, pero no, o sea, otro lo hubiera hecho, no, él se fue de vuelta a pelear a la guerra, o sea, era un tipo aguerrido, un tipo que no transaba, que no... Pobre la mujer también. Chao, nos vemos, voy a comprar chicle. En marzo de 1918, lo dije 10 veces esto, la Brigada 84 toma posiciones en Brunswick y sufre fuertes bombardeos de gas y de obuses en Tourelle Crossroad. Después de ser relevado por la artillería belga, el 84 marcha hacia el área de Plogostirt y toma posiciones en Le Touguet-Berthe. Compliquera menos. Un tanque alemán hospitaliza brevemente a Hodgson, pero se recupera a tiempo para que la batería 84 se retire y establezca un puesto de observación avanzado FOB. O sea, el tipo lo hieren de vuelta, pero otra vez se recupera enseguida y vuelve al frente. Era un anormal. A pesar de ser virtualmente una misión suicida, el valiente William se ofrece como voluntario. Dicen que se ofrecía todo el tiempo. ¿Vieron el Benny Hill que se paraban todos? Decían, de un paso adelante, y todos daban un paso atrás y quedaba el boludo adelante. Bueno, Hodgson era el que daba el paso adelante.
Pero no se quedaba parado y los otros daban el paso atrás, daba el paso literalmente. A pesar de ser virtualmente una misión suicida, el valiente William se ofrece como voluntario para el servicio en la FOB con otro soldado. El 19 de abril de 1918, la FOB sufre un impacto directo de fuego de mortero alemán que mata a ambos hombres y prácticamente los volatiliza. Lo que quedó de Hodgson y su compañero de arma fue enterrado por soldados franceses en la ladera este del monte Kemmel en Bélgica. Dicen que no quedó prácticamente nada, que era una masa, lo poco que quedó del cuerpo era, no sabían quién era quién. Después de la muerte de Hodgson, Bessie regresó con su familia y supervisó el patrimonio literario de su marido hasta su muerte en 1943. En ese momento, el patrimonio volvió a la hermana de Hodgson, Lizzie, quien lo manejó no de la mejor manera hasta su propia muerte en 1959. Bueno, hasta ahí la historia de William Hogg Hodgson, escritor, marino condecorado, oficial valiente y admirado, uno de los primeros fisiculturistas de Inglaterra y un personaje casi mítico. Ahora vamos a hablar de algunas anécdotas, detalles, historias y matices de su vida. William Hogg Hodgson escribió numerosos poemas que rebosan sensibilidad. Algunos pueden encontrarse, estos son fragmentos de cosas que yo fui agregando que no estaban en las biografías oficiales y que se podían sacar de otras biografías que eran similares, pero todas tienen, cada biografía tiene un pedazo que no tienen las otras. Hay que leer todas las biografías en inglés generalmente, porque en español todos copian todo, entonces hay que ir a las fuentes también. Al final hay un artículo escrito en un fanzine de 1960 y pico, que se los voy a leer como una especie de chapa, porque es algo que no es muy fácil de encontrar. Y yo lo tengo hace mucho tiempo, lo tenía, porque hablaba de la sexualidad en la obra de Hodgson. Bueno, y es curioso. Escribió numerosos poemas que rebosan sensibilidad. Algunos pueden encontrarse en sus novelas y relatos, aunque también publicó 2 libros de poesía, The Calling of the Sea, The Voice of the Ocean. Muchos de ellos tienen que ver con la muerte, donde el autor pregunta algo que no puede responderse. Muero y mi obra se despliega ante mí, como un lápiz partido por el filo del cuchillo. Así se frena mi ingenio ante el agudo filo de las crudas espadas del pensamiento que llenan mi vida. Esto lo escribió Hodgson, ¿no? Y que me ayudan a expresarme delante de ti. Y ahora muero, ahora que soy capaz de cantar con gracia. ¿Por qué debo morir cuando solo ansío hablar? ¿Por qué ahora, tras todos estos años de penurias, de necesidades, de presión y la promesa de que entonaría mi canción? Y ahora demasiado débil, veo mis logros a través de una bruma colmada de miedos, como un profeta mudo que sucumbe ante el beso de la muerte, mientras contempla visiones famosas desde un tonel de hierro. Tú que eres, aunque el hombre no ha sabido describirte, una fuerza oculta a las miradas de la verdad, retratada con palabras vacuas y estúpidas, por hombres con ideas arrebatadas por la emoción. Si realmente existes allí tan alto y distante, responde a mi corazón desbocado y ridículo, que te pregunta cuestiones de la oscuridad, y que espera respuestas, que espera algo más que el silencio. Obras de Hodgson, ¿no? También en las anotaciones. Sus novelas y cuentos resultan sorprendentes y en muchas ocasiones brillantes. La crítica del momento siempre acogió la obra de Hodgson con muy buenas palabras, aunque sus ventas no fueron todo lo deseables como para que dejara de preocuparse por su incierto futuro económico. A lo largo de su carrera escribió multitud de cuentos y poemas, 4 novelas y una versión condensada de The Dream of X, de la más larga de ellas, El Reino de la Noche. Yo, la verdad, este es El Reino de la Noche. Tengo que reconocer que tiene muchas cosas además, pero como es Hodgson, a mí no me importa, yo lo leí 2 veces ya. Lo leí en la versión de, creo que era Arellano, que estaba ilustrado por Virgin Finlay, libro que lo compré a $500 y lo vendí a 50 para pagar la luz. ¿Está? Ahí tienen la tapa. Y después, con suerte, ya ahora viviendo acá y con una economía saneada, pude encargar este libro del exterior, me lo trajeron y me lo compré. Bueno, entre sus novelas, la primera
Los botes de Glengarry, 1907, relata unos hechos sorprendentes en los que se ven envueltos los tripulantes de un buque náufrago. Escrita con un estilo arcaico que imita el del siglo XVIII, presagia sus futuros experimentos llevados a cabo en la elaboración de su más importante obra, El Reino de la Noche, la que acabamos de ver, ¿no? La historia está llena de colorido, aventuras y extraños sucesos y poblada por las criaturas fantasmales y extraordinarias tan propias de Hodgson. La novela es una obra menor que se lee con gran interés y delectación. Por ejemplo, esta colección, ahí está. Los náufragos tinieblas, los botes de Glengarry, de super terror, era una muy buena colección. También publicaba cosas de Stephen King, los cuentos decentes de Stephen King. Era una linda colección la Martínez Roca, a mí me encantaba. Tenía unas lindas tapas y justamente lo conseguí, ese libro lo compré nuevo hace décadas. Bueno, La casa en el confín de la Tierra, de 1908, es posiblemente su novela más famosa. El de La casa en el confín de la Tierra, un viejo de mierda. No voy a decir el nombre acá, capaz que murió ya. Era un librero. Miren, es esta colección. Me la vendió, pónganle, ahora serían $100. ¿Está? Y yo la compré porque era fanático. Es un librazo. Esto es un librazo, no pueden... La casa en el confín de la Tierra o La casa en el límite. No pueden dejar de comprarlo. Está en varias ediciones. El tema es que este viejo sorete me lo vendió alrededor de 100 y pico dólares, no me acuerdo, era mucha plata. Y me acuerdo que salgo del trabajo un día y voy bajando por otra calle que no iba nunca y hay una librería que no había visto nunca y tenía una mesa de liquidación, como si 10 libros de esto y valían tipo $1, ¿entienden? Cada uno. O sea que el viejo se ve que se compró en esa librería varios libros de esto y los vendía a 100, $150, o sea, un pillo terrible, terrible pillo, viejo. Me recagó en el libro, pero bueno, lo tengo, todavía lo tengo. Me hubiera comprado varios de los que estaban en liquidación ahí, pero en ese momento yo no entendía, era muy chico, tenía 20 años, 19, 20 años, y no especulaba con este tipo de cosas, que ahora sí lo haría. Bueno, La casa en el confín de la Tierra es posiblemente su novela más famosa, admirada por H.P. Lovecraft, contiene varios capítulos difícilmente superados en toda la literatura sobrenatural. Es una historia de horror y es una historia cósmica que nos comunica de manera sorprendente la soledad y el paso del tiempo de una persona aislada en una terrible casa sentada en medio de una puerta temporal. Poco más se puede decir, solo aconsejar a todo el buen aficionado a lo sobrenatural que debe leerla. Esto es sí o sí, deben leerla. Miren, le hago con efectos de... Deben leerla, deben leer esta novela, lean esta novela. Y no estoy vendiendo la editorial porque esta editorial ya no existe. Creo que no, a ver. Andrómeda, sí, tiene como 1.000.000 de años. Creo que sacaban libros en sánscrito y en pictografía. Bueno, es más, vayan corriendo a comprarla o conseguirla y sepan que la obra de Hodgson es de dominio público. O sea, si no la quieren comprar, es de dominio público la obra de Hodgson, ¿saben? El 90%, hay algunos cuentos que fueron publicados póstumamente y creo que en ese caso no lo son. Pero eso es complejo porque si él murió hace más de 70 años, por más que publiquen los cuentos mucho después, deberían ser de dominio público igual. Pero ya saben, hay lugares donde se consiguen libros de Hodgson y relatos de Hodgson y hay páginas que publican obras de Hodgson. La casa en el límite posiblemente esté para leer en PDF en algún lugar y se las recomiendo. Yo la compraría y la tendría como la tengo acá. Es más adelante me compraré alguna edición nueva de otra editorial, si hay alguna tapadura que lo contenga, porque es una obra que hay que tenerla. Y bueno, y en el tema de bajarlo, ¿no? A Hodgson le encantaría si viviera. Lo importante es leerlo a Hodgson, más que todo. Su tercera novela, Los Piratas Fantasmas, según Hodgson, completaba una trilogía con los dos anteriores. De nuevo nos encontramos con una historia ambientada en el mar y cargada de términos marineros. Trata del acoso de un buque maldito, el Morcestus, que es soliviantado por la aparición de unos extraños y fantasmales hombres que van acabando con la tripulación poco a poco. La descripción de la atmósfera, el relato de los hechos, hasta que van alcanzando poco a poco el clímax, están magistralmente narrados y la novela tiene momentos de verdadera fuerza sobrenatural.
Los fantasmas apenas se ven, pero se sienten hasta que al final el buque maldito es realmente abordado por un enorme y fantasmal barco pirata que surge de las profundidades. Vieron que Jack Sparrow y el barco del Carapulpo está todo afanado acá, pero es que todo ya estaba escrito. O sea, uno lo que puede hacer es hacer versiones diferentes, pero todo se escribió sobre todo ya. Lo que hay que buscar es la originalidad. Bueno, de las 4 novelas posiblemente sea esta junto con la anterior donde mejor está desarrollado el estilo de Hodgson, aquel al que nos tiene acostumbrados en sus cuentos más evocadores. El Reino de la Noche, 1912, es la obra en la que el autor había depositado más esperanza. Escrita en el arcaico estilo del siglo XVII, narra extensamente las aventuras de un héroe del futuro en busca de su amada perdida en una tierra plagada de peligros, seres extraordinarios, sucesos increíbles y una noche eterna. La novela tiene momentos jamás igualados por ninguna otra obra imaginativa y también capítulos, como el primero por ejemplo, en los que la narración decae a un romanticismo arcaico y repetitivo. Sin embargo, Lovecraft le pega ahí un par de viandazos, pero es bastante generoso igual. Sin embargo, podemos afirmar que Hodgson sí hizo algo importante al legarnos una obra semejante. Jamás desde entonces, si exceptuamos posiblemente a Lovecraft, nadie ha relatado con tanta brillanteza e imaginación alguno de los sucesos, monstruosidades y hechos extraordinarios como los que tienen lugar en esta monumental novela. Pero creo que lo mejor fueron sus relatos. Y El Reino de la Noche es quizás un poco larga y tiene escenas repetitivas. Sin embargo, es un logro y un artículo coleccionista y algo que en algún momento deberían leer porque en el protagonista se refleja mucho de la personalidad del propio Hodgson, un tipo que en la tierra asolada por la oscuridad y monstruo, donde los restos de la humanidad se solazan en la última pirámide, en una decadencia final, se lanza a la búsqueda de un supuesto amor cuyos pedidos de auxilio le llegan en forma telepática. Así que el protagonista sale a la protección de esa última pirámide con un rifle y acompañado solamente por su valentía y sus puños a enfrentarse a monstruos y peligros inimaginables y unos monos horribles. Se podría decir que es una mezcla de novela posapocalíptica de horror con una historia de amor, dos géneros que parecerían incompatibles, pero que funcionan. Dentro de todo funcionan. Hodgson siguió vendiendo cuentos a las revistas de la época, que era lo que realmente le sustentaba. Estos cuentos son bastante irregulares, generalmente de tema marinero, con un trasfondo sobrenatural o simplemente aventurero, aunque también escribe relatos no ambientados en el mar. Generalmente los mejores son los primeros en donde se encuentran verdaderas piezas maestras, Una voz en la noche, Desde el mar sin mareas, La nave de piedra, El misterio del buque abandonado y para mí, Bayeto, el que más me ha aterrorizado, que les conté al principio, aunque no creo que ahora lo haga, Los habitantes de la isleta Mead. Pero también tiene cuentos muy destacados en la otra categoría. Eloi Lama Savastani, por ejemplo, es un cuento curioso y brillante que tardó en ser publicado por su tema religioso bastante escabroso para la época. En cierto aspecto roza la temática de Machen en El gran dios Pan, aunque en este caso utiliza elementos cristianos y eso pudo ponerle en una situación de que nadie se quisiera arriesgar a publicarlo. Eloi cuenta, Eloi porque es un chorizo, cuenta, aparte, Cristo antes de morir dijo eso, el tipo dominaba bien yo qué sé. Eloi cuenta la historia de un científico llamado Baumhoff, quien está obsesionado con la crucifixión. Él cree, no se olviden que el padre de Hodgson era un religioso, entonces digo, él obviamente tiene, y la madre también, tiene una formación originalmente religiosa, pero la transgrede un poco con este relato. Miren qué interesante, ¿no? Él cree que los eventos posteriores a la muerte de Cristo, sobre todo el oscurecimiento del cielo, tienen una base racional y científica. Él cree que el sufrimiento humano es capaz de alterar el tejido de la realidad, bloqueando en cierto modo el flujo de la luz a través de lo que él llama el éter. Nuestro dolor produce un oscurecimiento despreciable, en la mayoría de los casos, pero el sufrimiento de Cristo fue tan descomunal que logró bloquear absolutamente la luz. En este contexto, el científico fabrica a lo Carnacki, porque Carnacki, a diferencia de John Silent, que usa magia y conocimientos metafísicos, etc., utiliza también una tecnología media steampunkoide, o sea, usa tecnología para enfrentar lo sobrenatural.
un compuesto fabrica químico que al combinarse con cierto grado de dolor físico crea una región de oscuridad temporal alrededor del sujeto. Por eso metaboliza el compuesto en su propio cuerpo para emular la agonía de Cristo en la cruz. El narrador del cuento es testigo, bien como en el Gran Dios Pan que hay un narrador y hay un testigo del experimento que hace al principio el científico, el profesor, con su esposa. En este caso lo hace sobre sí mismo el protagonista, porque Hodgson no utilizaría a otra persona para hacer un experimento. O sea, el tipo era demasiado altruista y por eso muere como muere, ¿no? O sea, y él transmitía su personalidad en sus personajes. Bueno, el narrador del cuento es testigo del experimento que poco a poco se torna inquietante. La luz se retrae, la oscuridad crece mientras Baumhoff comienza a imaginar que está reviviendo las últimas horas de Cristo, casi en un acto blasfemo. Entonces repite las palabras de Jesús en la cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el dolor de su tortura casi masoquista alcanza su máxima expresión, Baumhoff vuelve a jadear las palabras de Cristo, solo que esta vez su voz es diferente. Suena distorsionada, burlona y demoníaca. No lo sabemos con exactitud, pero el experimento quizás abrió una especie de portal, siendo el propio cuerpo de Baumhoff quien canalizó por unos instantes a una entidad desconocida del vacío exterior. Eso es muy Lovecraftiano, pero es anterior a Lovecraft. O sea, es anterior a la época de Lovecraft de los mitos de Cthulhu, obviamente. Hay muchos más ejemplos de prolífico Hodgson. Sus cuentos, desperdigados en vetustas y casi inencontrables revistas, han ido apareciendo en épocas recientes debido al interés de los aficionados. Podríamos destacar cuentos de tema marinero como The Island of the Crossbone, The Shard of the San Elmo, The Haunted Pampero, o El Goli o The Call in the Town, y relatos no ambientados en el mar como todas las aventuras de Carnacki, el cazafantasmas, que relata las andanzas de un investigador del oculto al estilo de John Silent de Blackwood o del profesor Challenger de Doyle, The Valley of Lost Children o The Goddess of Death. El interés por la obra de Hodgson ha ido en aumento, llegándose a publicar cuentos suyos que no son propiamente sobrenaturales, como The Exploits of Captain Gould, de trama aventurera, y Captain Dunk, recopilándose también su respetable obra poética en el volumen Poems and the Sea and Others. Desde las trincheras, y antes de su muerte, escribió una carta a su madre en 1918 que decía esto: Voz de Hodgson. El sol descendía majestuosamente cuando volví, y en medio de aquella desolación se erguían extrañas, amorfas, vacuas, masas levantadas por el hombre contra la tormenta infernal que rugía por todas partes. Noche y día y noche, en mitad de la más atroz llanura de destrucción. Dios mío, hablar de un mundo perdido, hablar del fin del mundo, hablar de la tierra de la noche. Todo está a no más de 200 millas de donde tú te encuentras, ajena a lo que sucede, y la infinita, monstruosa, terrible sensación de lo que contemplo, la muerte que espera sumergida. Si sobrevivo, y de alguna manera puedo salir de aquí, y por favor Dios, espero que así sea, ¿qué libro podría escribir si mi vieja habilidad con la pluma no me ha abandonado? O sea, ven que tiene todo un lenguaje muy Lovecraftiano, pre-Lovecraftiano. O sea, Lovecraft tiene una manera de escribir las cosas también muy parecida a Hodgson. Y si Dios existe, nos privó el no escuchar la voz de este gran artista, de una obra que hubiera sido colosal. Toda la imaginación de Hodgson, desbordada por la experiencia de combate, habría creado una de las series de relatos y novelas más maravillosas jamás contadas. Ahora vamos a hablar de curiosidades sobre Hodgson. Veo que este video es bastante largo. Ya vamos en minuto 54, con la edición será un poquito menos, pero creo que voy a llegar a hacerlo en uno. La muerte de un niño es un tema en varias de las obras de Hodgson, incluidos los cuentos de El Valle de los Niños Perdidos, Los Caballitos Mar y El Buscador de la Casa Final. Eso posiblemente porque se murieron hermanos, etc., ¿no? El padre de Hodgson se mudó con frecuencia y sirvió en 11 parroquias diferentes en 21 años, incluida una en Ardrahan, condado de Galway, Irlanda. Este escenario apareció más tarde en la novela Hodgson The House of the Borderland. O sea, la casa en el límite surge de una casa que él conoció en el condado de Galway en Irlanda, ¿no?
En el mar, Hodgson sufrió acoso. Esto lo llevó a comenzar un programa de entrenamiento personal, según el escritor y antologista Sam Moskowitz. La principal motivación del desarrollo de su cuerpo no fue la salud, sino la autodefensa. Su estatura relativamente baja y su rostro sensible, casi hermoso, lo convertían en un objetivo irresistible para los marineros acosadores. Cuando se dispusieran a pulverizarlo, se enterarían demasiado tarde de que se había enfrentado con facilidad a uno de los hombres más poderosos libra por libra de toda Inglaterra. Esto lo dice Moskowitz. El tema de la intimidación de un aprendiz por parte de marineros mayores y la venganza tomada apareció con frecuencia en sus historias marinas. Mientras estaba en el mar, además de sus ejercicios con pesas y con un saco de boxeo, Hodgson también practicaba su fotografía, tomando fotografías de auroras boreales, ciclones, relámpagos, tiburones y los gusanos que infectaban la comida que se daba a los marineros. También creó una colección de sellos, practicó su puntería mientras cazaba y escribió diarios de sus experiencias en el mar. En noviembre de 1898 recibió la medalla de la Royal Humane Society al heroísmo por salvar a otro marinero que, en marzo del mismo año, se había caído del mástil al mar en aguas infestadas de tiburones frente a la costa de Nueva Zelanda. O sea, esta anécdota es increíble. Un marinero cae al agua, parece que los tiburones que siguen a los barcos generalmente por las sobras que tiran y por la comida que van tirando y por algún cadáver de algún marinero que muere, rodean al marinero y Hodgson se tira entre los tiburones. No me pregunten cómo lo rescata, lo saca del agua y recibe una medalla al heroísmo. En 1899, a los 22 años, abrió una escuela de cultura física en Edward Street. Esta es otra anécdota, ¿no? Blackburn, Inglaterra, como inventor y maestro de un sistema que curará la indigestión. La escuela ofrecía regímenes de ejercicio personalizados para un entrenamiento personal. Entre sus clientes había miembros de la policía de Blackburn. Esto está bárbaro. Miren, en 1902 el propio Hodgson apareció en el escenario con esposas y otros dispositivos de restricción proporcionados por el Departamento de Policía de Blackburn y aplicó las restricciones a Harry Houdini, quien previamente había escapado. Ahí me vienen a buscar. Sí, ya voy. Está así. Yo sabía que no se atrevían. Cagones. Bueno. Que justamente, o sea, Houdini iba pueblo por ciudad y decía, enciérrame en la cárcel más importante de la ciudad. Y lo encerraban, era todo un acto que hacía. Y se escapaba siempre. Y les dejaba pegado a los alcaldes, ¿no? En este caso, me distrajeron los milicos esto. En este caso, Houdini había escapado de la cárcel de Blackburn. Su comportamiento hacia Houdini, el de Hodgson, generó controversia. Le pidieron a la policía a Hodgson que lo atara a Houdini, lo encadenara, cosa que le daba Houdini supuestamente para poderse escapar y hacer su acto, pero vino Hodgson con su propio material y parece que lo golpeó deliberadamente cuando intentaba sostener el aire, que es un truco que hacen muchos escapistas para hinchar el cuerpo y después aflojar sus ligaduras. O sea, generalmente los escapistas, uno de los trucos, uno de los tantos que hacen, cuando lo van a atar, hinchan todos los músculos y cuando lo atan, aguantan, ¿no? La respiración y los músculos, todo hinchan el cuerpo todo lo posible. Entonces después, cuando aflojan, las ligaduras ya se aflojan bastante. Bueno, pero parece que Hodgson, mientras lo ataba, le pegaba cortitos para que el tipo no pudiera hinchar los músculos y encima le atascó la cerradura de las esposas. O sea que Houdini demoró mucho más en soltarse y salió magullado, raspado, lastimado de todas formas y habló peste de Hodgson. Pero Hodgson no se avergonzó de la publicidad y en otro truco notable anduvo en bicicleta por una calle tan empinada que tenía escaleras en un evento descrito en el periódico local. A pesar de su reputación, finalmente descubrió que no podía ganarse la vida con su negocio de entrenamiento personal que era de naturaleza estacional y lo cerró. En cambio, comenzó a escribir artículos como Cultura Física versus Ejercicios Recreativos, publicado en 1903, y uno de estos artículos, Salud a partir del ejercicio científico, presentaba fotografías del propio Hodgson demostrando sus ejercicios. Sin embargo, el mercado de tales artículos parecía ser limitado, y gracias a eso,
Después se centró en la escritura de ficción inspirado en autores como Edgar Allan Poe, H. G. Wells, Julio Verne y Arthur Conan Doyle. También contribuyó a un artículo en The Grand Magazine tomando el lado del no en un debate sobre el tema ¿vale la pena unirse a la marina mercante? En este artículo, Hodgson expuso en detalle sus experiencias negativas en el mar, incluido datos y cifras sobre salarios. Esto condujo a un segundo artículo en The Nautical Magazine, una exposición sobre el tema de los aprendizajes, porque en ese momento las familias a menudo se veían obligadas a pagar para que los niños fueran aceptados como aprendices. Hodgson comenzó a dar conferencias pagas ilustradas con sus fotografías en forma de diapositivas coloreadas. Otra anécdota, ¿no? El primer cuento de Hodgson fue La diosa de la muerte de 1904, en el que utilizó una estatua de Flora que se encontraba en Corporation Park Blackburn, como el centro de una historia en la que se alzaba una estatua hindú incautada de un templo indio en un pequeño pueblo inglés. La estatua cobra vida para vengarse de las personas que la robaron. The Royal Magazine publicó la historia en abril de 1904. En 1906, la revista estadounidense The Monthly Story Magazine publicó From the Tidaless Sea, la primera de las historias del mar de los sargazos de Hodgson. Hodgson continuó vendiendo historias a revistas estadounidenses y británicas durante el resto de su carrera, administrando cuidadosamente los derechos de su trabajo para maximizar su remuneración. Esta es otra anécdota. Mientras aún vivía con su madre en relativa pobreza, su primera novela publicada, The Boats of Glencarrig, apareció en 1907 con críticas positivas. Hodgson también publicó La voz en la noche, el mismo año, así como A través del vórtice de un ciclón, una historia realista inspirada en las experiencias de Hodgson en el mar e ilustrada con diapositivas coloreadas hechas con sus propias fotografías. Hodgson había usado previamente estas diapositivas para ilustrar una conferencia con linterna titulada A través del corazón de un ciclón, que había dado en Trinity Wells School en Montague Street, Blackburn, el 16 de noviembre de 1906. Hodgson también exploró el tema de los barcos y ciclones en su historia de Jean-Racken Homeward Bounder en 1908, o sea, Regreso al hogar de Jean-Racken. También en 1908, Hodgson publicó su segunda novela, The House on the Borderland, nuevamente con críticas positivas, así como una historia satírica de ciencia ficción inusual, Date 1965 Modern Warfare, una sátira de Swift en la que se sugiere que la guerra debería ser llevada a cabo por hombres que luchan en corrales con cuchillos y los cadáveres se utilizan como alimento, aunque en cartas al editor publicadas en ese momento Hodgson expresó fuertes sentimientos patrióticos. O sea, él por un lado ironizó sobre el tema de la guerra y por otro dijo, no, soy un patriota, esto es una ironía, bla bla. En 1909 publicó Out of the Storm, una breve historia de terror sobre el lado de la muerte del mar, en la que el protagonista se ahoga en una tormenta y despotrica sobre los horrores de una tormenta en el mar. Según Moskowitz, esta historia demostró ser un testamento emocional más allá de cualquier otra evidencia. Hodgson, cuyo éxito literario se basaría en gran medida en las impresiones que recibió en el mar, en realidad odiaba y temía las aguas con una intensidad que fue la pasión de su vida. Las temía, pero las enfrentaba, como cuando se tira a salvar a un marinero de los tiburones, ¿no? O sea, a pesar del éxito de crítica de su novela, Hodgson siguió siendo relativamente pobre toda la vida. Para tratar de aumentar sus ingresos de las ventas de cuentos, comenzó a trabajar en el primero de sus personajes recurrentes, Thomas Carnacki, que aparece en varias de sus historias más famosas y en parte inspirado por el detective de ocultismo John Silent Asheron Blackwood. El primero de ellos, The Gateway of the Monster, se publicó en The Idler en 1910. Hodgson también publicó El capitán del barco Cebolla, una historia insólita que combina un relato marinero y un romance. Continuó publicando muchas historias y piezas de no ficción, recurriendo ocasionalmente al uso de situaciones y elementos argumentales reciclados, a veces para molestia de sus editores. O sea, el loco se reciclaba también, el loco precisaba guita, ¿entiendes? No le daba. Y a veces se autorreciclaba. Se ve que hacía copy-paste sin computadora. No importa porque todo lo que hizo era bueno. Después de su muerte, el trabajo de Hodgson fue olvidado en gran medida. En la década de 1930, sin embargo, la ficción sobrenatural de Hodgson fue antologada tanto en The Walk Again de Colin de la Mar, el famoso Colin de la Mar, como en A Century of Horror Story de Dennis Whitley, otro más. Esto inició un resurgimiento del interés por el trabajo de Hodgson.
El trabajo de Hodgson inspiró a muchos escritores de ciencia ficción y fantasía. En Gran Bretaña, Adrian Ross, Olaf Stapledon y David Waitley fueron influenciados por el trabajo de Hodgson. Olaf Stapledon es uno de los creadores de todas las bases de la ciencia ficción de la Edad de Oro de Asimov y de Clarke. Hacedor de Estrellas tiene todos los tópicos que después utilizan Arthur Clarke y Asimov y tantos otros escritores de la Edad de Oro, o sea, Paul Anderson, etc. Lo mismo pasa con Sirio, que justamente es de un perro que lo hace más inteligente por un experimento, y Juan Raro, que es un mutante, que es como un estado evolutivo superior. O sea, les recomiendo Olaf Stapledon. Es una ciencia ficción muy vieja, pero es un tipo que era muy imaginativo, y ya les digo que todo lo que vino después es Wells, Stapledon, y después todo lo que es ciencia ficción viene de ahí. Bueno, al otro lado del Atlántico, Clark Ashton Smith, que hablamos en el video anterior, Howard Phillips Lovecraft y Henry Whitehead también fueron influenciados por los escritos de Hodgson. Posiblemente relatos como Dagon y La llamada de Chulú de Lovecraft tengan influencia de los cuentos marinos de Hodgson. Los autores modernos que citan a Hodgson como una influencia incluyen a Ian Sinclair, Gene Wolfe, el gran Gene Wolfe, Greg Bear, China Miéville, bueno, el genial China Miéville, Simon Clarke, Elizabeth Massey, Tim Le Bon y Brian King. Pero se dan cuenta, dos de mis escritores favoritos, que son Gene Wolfe y China Miéville, fueron influenciados por otro de mis escritores favoritos, que es Hodgson. Si bien las primeras 6 historias de Carnacki se recopilaron durante la vida de Hodgson, The Haunted Sharby apareció póstumamente en 1929, y August Derleth publicó 2 historias más de Carnacki, The Find y The Hog, en 1947. Algunos críticos sospecharon que Derleth en realidad podría ser el autor de estas 2 historias, pero esa teoría ha sido descartada. La protección de los derechos de autor ya ha expirado en la mayor parte del trabajo de Hodgson, con la excepción de algunos de los trabajos publicados póstumamente, incluidos muchos de sus poemas. Pero en general, creo que prácticamente toda la obra ya es de dominio público. William Hogg Hodgson creó en 1910 su propio investigador de fenómenos sobrenaturales, Thomas Carnacki, del que publicó las primeras aventuras en The Idler Magazine. Carnacki vive en Chelsea, fuma en pipa y tiene la incorregible costumbre de invitar a cenar sin previo aviso a sus 4 amigos, Jessop, Arwright, Taylor y Dodgson, el narrador. Relajados tras la cena, Carnacki relata a sus atónitos invitados su última aventura contra la fuerza del más allá, sus armas, un pentáculo mágico, grimorios o antiguos rituales de libros ocultistas. O sea, yo voy a hacer más adelante un video sobre detectives de lo sobrenatural que no incluyen a Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes no investigaba nada sobrenatural. Incluso todo tiene una explicación lógica en Sherlock Holmes, en Conan Doyle, pero no por eso voy a hablar de John Silent, de Carnacki y de otras cosas, de algunos más. Bueno, para 1918, la Primera Guerra Mundial habría durado casi 4 años desde su comienzo en junio de 1914. Cuando la guerra finalmente terminó en noviembre del 18, el mundo había cambiado. El mapa europeo tuvo que ser rediseñado con la destrucción de 4 imperios. Se estima que 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles, incluidas las víctimas de varios genocidios, uno de los cuales fue el intento de exterminio de toda la población armenia por parte del Imperio Otomano, murieron como resultado del conflicto. Muchas de las bajas fueron el resultado del aumento de los avances tecnológicos e industriales que hicieron posibles nuevos métodos de guerra, como la guerra química. La Gran Guerra eliminó efectivamente a casi toda una generación de jóvenes y también tuvo un poderoso impacto en el mundo del arte y la literatura. La guerra cobró la vida de Wilfrid Owen, poeta, Alan Fournier, novelista, Auguste Mackie, pintor, H.H. Munro, escritor, y muchos otros. Todos unos grandes artistas, todos murieron en la Primera Guerra Mundial. En la colección de 1989, The Lost Boys of World War I, An International Anthology of Writers, Poets and Playwrights, Tim Cross presenta una lista de aproximadamente 750 nombres, mientras comenta que una lista completa de todos los poetas, dramaturgos, escritores, artistas, arquitectos y compositores que murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial es una tarea imposible.
William Hope Hodgson es parte de esa larga y triste lista. El oficial al mando de Hodgson envió, otra anécdota, por cable la desgarradora noticia a la madre de Hodgson y escribió: y esto perfila lo que era Hodgson. Es importantísimo. Por eso tuve que tomar un trago de cerveza. No puedo expresar mi profunda simpatía por usted en su gran duelo. Yo mismo lo siento terriblemente, al igual que todos los demás oficiales y hombres de la batería. Él era la vida y el alma entre el desastre, siempre tan dispuesto y brillante. De su coraje no puedo alabar lo suficiente. Siempre se ofrecía como voluntario para cualquier tarea peligrosa y fue debido a su total falta de miedo que probablemente encontró la muerte el 17 de abril. Había realizado maravillas de valentía solo unos días antes y es un milagro que haya sobrevivido otro día. Yo mismo estoy profundamente apenado por haber perdido a un verdadero amigo y a un espléndido oficial. El obituario de Hodgson apareció en periódicos de todo el mundo, lo que significa su estatura en el mundo de la escritura. De estos muchos avisos, The Times es quizás el más conmovedor. Esto es lo que escribieron en The Times. El segundo teniente William Hope Hodgson, RFA, asesinado en acción el 17 de abril, era el segundo hijo del difunto reverendo Samuel Hodgson y autor de The Boats of Glengarry, The Nightland, Hombre de las Aguas Profundas y otros libros. Pasó sus primeros días en el servicio mercante, donde reunió el material para muchas de sus emocionantes historias marinas. Era un atleta notable, un buen boxeador, un buen nadador y un gran deportista en todos los aspectos. Fue galardonado con la medalla de la Royal Humane Society por salvar vidas en el mar y a un marinero que había caído en un mar donde se veían decenas de aletas de tiburones que seguían al barco. Al estallar la guerra, el teniente Hodgson vivía en Sanary, en la costa sur de Francia. Regresó a Inglaterra, se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Universidad de Londres y obtuvo su comisión en la RFA en 1915. Como resultado de un grave accidente en el campamento, fue dado de baja del ejército en el 16, pero nunca descansó hasta que aprobó la Junta Médica como apto y obtuvo otra comisión en marzo de 1917 en la RFA. Vio mucho servicio activo en Ypres durante el pasado mes de octubre. No quedaba nada del cuerpo de Hodgson para enviar a casa. Esta no era una experiencia poco común en la guerra. Muchos soldados murieron en tierras extranjeras sin nada que enviar de regreso a sus familiares en duelo. Lo que suele ocupar su lugar son los cementerios conmemorativos que honran a los caídos. Hay uno de esos cementerios en Bélgica. En el cementerio de Tinecot, el nombre William Hope Hodgson está grabado. Bueno, ahora vamos a la opinión de Lovecraft en el horror sobrenatural de la literatura sobre William Hodgson. Esto lo escribió Lovecraft. Mucho menos conocida hoy en día de lo que se merece es la obra de William Hope Hodgson, dotado de un estilo de calidad más bien desigual, pero en ocasiones de una fuerza considerable en sus sugerencias de mundos y seres ocultos tras la superficie corriente de la vida. A pesar de su tendencia a concepciones convencionales y sentimentales del universo y de la relación del hombre con él y con sus semejantes, Mr. Hodgson posiblemente solo es superado por Arthur Blackwood en su tratamiento serio de lo irreal. Pocos pueden igualarlo en presagiar mediante alusiones casuales y detalles insignificantes la proximidad de fuerzas desconocidas y entidades monstruosas que nos acosan, o en sugerir impresiones de lo espectral y lo anormal en relación con lugares o edificios. En Los botes de Glencarrick, en 1907, se nos muestra una variedad de maravillas malignas y de tierras malditas y desconocidas a las que se enfrentan los supervivientes de un naufragio. La inquietante amenaza durante la primera parte del libro es imposible de superar, aunque hacia el final decepciona su cambio de derrotero hacia la simple novela de aventuras. El erróneo intento pseudorromántico de reproducir la prosa del siglo XVIII empaña la impresión general, aunque la erudición náutica verdaderamente profunda que muestra es un factor compensatorio. Estoy agotado, la verdad. Pero vamos a remarla. La edición de esto va a ser terrible. La casa en el borde de la tierra, o de House of Borderland, de 1908, posiblemente la mejor de todas las obras de Mr. Hodgson, trata de una casa aislada en Irlanda, considerada de mal agüero,
que constituye el punto de concentración de terribles fuerzas de otro mundo y resiste el acoso de abominables aberraciones híbridas que surgen de un oculto abismo inferior. Las andanzas del espíritu del narrador, durante ilimitados años luz del espacio cósmico y calpas de eternidad, y su testimonio de la destrucción final del sistema solar constituyen algo casi único en la literatura clásica. Eso lo vemos después en Stapleton, ¿no? Y por todas partes se manifiesta la capacidad del autor para sugerir imprecisos horrores que acechan en el escenario natural. A no ser por algunos detalles de vulgar sentimentalismo, este libro podría ser un clásico de primera categoría. O sea, tomen en cuenta esto, para Lovecraft cualquier cosa humana o relacionamiento romántico o con las demás personas es sentimentalismo. Lovecraft era un tipo bastante distante en eso, a pesar de que era un gran amigo y todo lo demás, pero un tipo bastante distante en lo que era afectos personales. Bueno, The Ghost Pirates, Los Piratas Fantasma de 1909, considerado por Mr. Hodgson como la culminación de una trilogía formada con las dos obras antes mencionadas, es una convincente exposición acerca del último viaje de un barco maldito y encantado y sobre los terribles demonios del mar, posiblemente los espíritus de los bucaneros del pasado de aspecto casi humano, que lo acosan y finalmente lo arrastran a un destino desconocido. Por su dominio de los conocimientos marítimos y su ingeniosa selección de alusiones e incidentes que evocan los horrores latentes de la naturaleza, este libro alcanza a veces envidiables cotas de fuerza dramática. The Night Lang, 1912, es una extensa narración, 583 páginas, sobre el futuro. Es el libro que le mostré hoy, ¿tá? El Reino de la Noche. ¿Cuántas páginas tiene la traducción? Me voy a fijar. 509. Bueno, sobre el futuro infinitamente remoto de la Tierra dentro de miles de millones de años después de la extinción del Sol. Está contada de una forma más bien premiosa, como si fueran los sueños de un hombre del siglo XVII, cuya mente se fusiona con su propia encarnación futura. Por desgracia, la estropea seriamente su penosa verbosidad, sus continuas reiteraciones, su artificial sentimentalismo romántico, nauseabundo y empalagoso, es lo que le decía Lovecraft, y su supuesto lenguaje arcaico todavía más grotesco y absurdo que el de Glengarry. Habida cuenta de todos esos defectos, es sin embargo una de las obras de imaginación macabra más logradas que se han escrito. La imagen de un planeta muerto, oscuro como boca de lobo, en el que los supervivientes de la raza humana se concentran en una pirámide de metal extraordinariamente enorme y son asediados por fuerzas monstruosas, híbridas y totalmente desconocidas, es algo que ningún lector puede olvidar. La forma y entidad de una especie inconcebible y completamente diferente de la humana, merodeadores del mundo tenebroso abandonado por los hombres e inexplorado que hay fuera de la pirámide, están sugeridas y en parte descritas con una fuerza inefable, mientras que el paisaje de noche perpetua, con sus abismos y declives y volcanes extinguidos, asume un terror casi tangible gracias al tacto del autor. Hacia la mitad del libro, el principal personaje se aventura fuera de la pirámide en una búsqueda a través de territorios frecuentados por la muerte que el hombre no ha pisado desde hace millones de años. O sea, el tema de la inmensidad del tiempo en el Reino de la Noche es increíble. Y en su lento, minuciosamente descrito avance, día tras día, durante inconcebibles leguas de oscuridad inmemorial, hay una sensación de hostilidad cósmica, de intenso misterio y de amedrentada expectación sin par en toda la literatura. La última cuarta parte del libro se hace larga lamentablemente, pero no echa a perder la tremenda fuerza del conjunto. El último volumen de Mr. Hodgson, Carnacki, de Gosfinder, consta de varios relatos más bien largos, publicados muchos años antes en revistas. Su calidad está manifiestamente muy por debajo de la de los otros libros. Encontramos aquí la clásica figura más o menos convencional del detective infalible, descendiente de M. Dupin y Sherlock Holmes, y pariente cercano de John Silent de Algernon Blackwood, que se mueve en escenarios y casos estrepitosamente estropeados por una atmósfera de ocultismo profesional. O sea, Lovecraft odiaba el ocultismo, no se olviden que era un materialista y no se olviden que él
cuando habla de los dioses arquetípicos, para él son alienígenas, no son dioses. O sea, él los nombra como dioses tomando en cuenta la opinión de sus personajes, pero son entidades alienígenas que tienen miles de millones de años y que están muy por encima de cualquier posibilidad de comprensión humana. Pero son aliens, o sea, Lovecraft crea el género weird, donde mezcla la ciencia ficción con el horror y donde explica todo lo sobrenatural con entidades que están más allá de la comprensión, pero que no son sobrenaturales. Bueno, sin embargo, algunos episodios, hablo de los mitos de Cthulhu, ¿no? Claro. Sin embargo, algunos episodios tienen una fuerza innegable y muestran destellos del peculiar talento característico del autor. Naturalmente es imposible determinar en tan breve esbozo todas las utilizaciones modernas del terror que han hecho época. Este ingrediente debe participar forzosamente en cualquier obra, en prosa o en verso, que trate de la vida en líneas generales, y por lo tanto no ha de sorprendernos si lo encontramos en escritores tales como el poeta Robert Browning, cuyo poema romántico Childe Roland of the Dark Tower Came está lleno de terribles amenazas, o el novelista Joseph Conrad, que escribió frecuentemente sobre los tenebrosos secretos del mar. Conrad es un disparate, es indispensable para cualquier escritor que quiera hacer horror, a pesar que no escribió horror, pero el horror que muestra Conrad es el de la degradación humana. O sea, no hay nada sobrenatural, es mera degradación humana. O sea, bueno, que escribió frecuentemente sobre los tenebrosos secretos del mar y sobre el impetuoso ascendiente demoníaco del destino, que influye en las vidas de los hombres solitarios y maniáticamente resueltos. Su estela tiene infinitas ramificaciones, pero aquí debemos limitarnos a su aparición en condiciones relativamente puras en las que determina y domina la obra de arte que la contiene. Eso es lo que dijo Lovecraft de Hodgson. Sobre el tema de Conrad, El corazón de las tinieblas es una obra maestra que deben leer. Y Apocalipsis Now, la película de Coppola, la gran película, una de las obras maestras del cine, está basada justamente en el corazón de las tinieblas. Si van a mirar Apocalipsis Now y no la vieron, no vean la versión Redux. Ahí le agregan un pedazo que no lo habían puesto en la versión original, que la entorpece la película, le quita dinámica. Creo que Coppola ahí cayó bajo el tema de vamos a reeditarle y sacarle plata. O sea, una de las cosas que tiene Apocalipsis Now es que lo fundió a Coppola, lo arruinó. O sea, es una película que en su momento dejó una pérdida de dinero enorme. Tuvo una serie de accidentes insoportables, se pasó de todo en la filmación, y Coppola recupera su economía gracias a Drácula. O sea, Drácula fue la que lo dispara para arriba de vuelta económicamente, pero Apocalipsis Now es una película mítica, pero tienen que mirar la versión que no es la Redux. Háganme caso. Después si quieren miran la Redux, pero primero miren la versión original. Bueno, esto es una chapa. No lo iba a leer ahora porque ya tengo que tirarme en posición fetal ya. No voy más. Pero la encontré hace tiempo y que había salido en un fanzine que llamaba Riverside Quarterly y lo escribió Sid Bixby, que es simbolismo sexual en Hodgson. O sea, es muy raro el artículo. Y es de noviembre del 64, o sea, yo nací en marzo del 64. Imagínense que yo tenía unos meses cuando el tipo escribe este artículo sobre Hodgson. Y por eso lo voy a leer igual, a pesar de que... Así. El bebé viejo de 2001 soy. Bueno, vamos al artículo de Sir Bixby. The House on the Borderland se publicó por primera vez en 1908 y muestra ciertas afinidades con La máquina del tiempo de Wells. Hay un episodio de viaje en el tiempo, por ejemplo, en el que el héroe observa el paso del día y la noche como una especie de parpadeo gigantesco y pesado, una convención familiar para la mayoría de los lectores de historias de viajes en el tiempo. El sol, señala, hizo un barrido limpio y claro a través del cielo, y la noche vino y se fue con la misma prisa. Hay notas a pie de página pseudocientíficas en el texto que, de una manera retumbante, reflejan las que se encuentran en Wells, por ejemplo. Solo puedo suponer
que el tiempo del viaje anual de la Tierra había dejado de superar su actual proporción relativa, el periodo del Sol, rotación. Tales notas a pie de página siguieron siendo un recurso aceptado por los escritores de ciencia ficción hasta bien entrada la década de los 30. Me cansó la gorra, me tiene podrido. Me voy a quedar pelado así. Chao. Pero detrás de la fachada de pura ciencia ficción hay una historia contada solo por Hodgson. Su héroe, identificado solo como The Red Kulls, vive en una casa solitaria en el oeste de Irlanda. Esta casa, sin razones muy claras, está siendo asediada por extrañas criaturas que emergen de un barranco cercano. A mitad de la trama, el recluso se encuentra haciendo un viaje apocalíptico hacia el futuro. De esto se entera de que los monstruos siempre han existido bajo la Tierra y siempre existirán hasta la era remota en que la Tierra muerta cae al Sol. Vuelve al presente ya su perdición. La historia termina cuando las criaturas irrumpen en su estudio. La sensación de némesis que se cierne sobre la casa está realizada de manera competente y mira hacia atrás a Poe y hacia adelante a Lovecraft. Pero donde la necrofilia de Poe habría tenido la narrativa o la inclinación de Lovecraft por la degradación del hombre, Hodgson se encuentra en un baño de romance cortesano. Fiel al idioma, es un romance sin esperanza, no más de 2 encuentros incompletos con un alma gemela, mientras viajan en el tiempo, además de una cierta cantidad de golpes de pecho y gritos de ¿no nos volveremos a ver? Fácilmente podría descartarse como práctica literaria estándar al nivel de Hodgson y en su época, y sin especial importancia para comprender la obra. Sin embargo, a la luz de ciertos símbolos sexuales que aparecen en la historia, es de hecho como el iceberg impasible, la única fracción visible de un gigante sumergido. Las criaturas sitiadoras son seres pálidos, parecidos a cerdos que merodean entre los arbustos como los amantes transformados de Circe, pero tan salvajes como esos otros símbolos de la lujuria erótica, los cerdos gadarenos. Se vinculan con imágenes de carnalidad, inmundicia y genitales femeninos. Su hogar está en las entrañas del mundo y se derraman por un pozo que misteriosamente se agranda. Al lado del pozo parecería verse... Se me seca mal la garganta, mal. Ya falta menos. El lado del pozo parecía haberse derrumbado, formando una hendidura profunda en forma de V. En el ángulo de la V había un gran agujero, no muy diferente de una puerta arqueada. Aprendemos que a través de este agujero emergen los monstruos. Gradualmente, el pozo se llena de agua y se desborda en cavernas debajo de la casa misma. El final de la casa es colapsar en el pozo. El amor físico es una cosa animal, repugnante y absorbente. Nada bueno saldrá de las relaciones sexuales, solo la lujuria salvaje de los cerdos, cuyo habla se describe como similar al habla humana, pero glutinosa y pegajosa, algo así como lo que hablan los Sims. El amor verdadero desprecia el contacto físico. Por ejemplo, acá hay un fragmento del libro que dice: se acercó rápidamente y me tocó, y fue como si el cielo se hubiera abierto. Sin embargo, cuando alargué mis manos hacia ella, ella me apartó con manos tiernamente severas y yo estaba avergonzado. Es un fragmento de Hodgson, ¿no? El recluso se encuentra con ella primero cuando está de pie en la orilla del mar inmenso y silencioso que ella le dice que se llama el mar de sueño. De hecho, es la imagen del útero, de la que ella emerge en una burbuja de espuma blanca que flota desde la profundidad. Vieron, ya en los 60 ya estaban rompiendo la bola con el tema de freudiano. Pero bueno, es interesante porque es una anécdota más para enriquecer la obra de Hodgson. Arriba, reiterando el simbolismo, había un estupendo guante de fuego pálido que nadaba un poco por encima del horizonte lejano y arrojaba una línea de espuma como luz sobre las tranquilas aguas. El verdadero amor es virginal, como un niño recién nacido, y solo se vislumbra en el sueño, o es tan inexpugnable como una princesa durmiente. Solo una vez más la encuentra, es después del final del sistema solar, y él ve un río ilimitado de globos que brillan suavemente. Se siente impulsado hacia uno de ellos. Entonces me deslicé hacia el interior, en Hodgson, ¿no?, sin encontrar la menor resistencia. Ojalá el regreso al útero, dice el articulista, fuera siempre tan fácil. Una vez dentro del guante reconoce su entorno. Está de nuevo junto al mar del sueño y efectivamente su amado está allí. Con esta riqueza de imágenes, ¿podemos seguir dudando de su identidad?
El futuro lejano es también el escenario principal de The Night Land, publicado en 1912. Por fin ha salido el sol y la raza humana se enfrenta en el último reducto contra varias bestias nictalópticas. Los nictalópes es lo que ven de noche, o sea, no ven, les afecta la luz. La cosa que asiente, el vigilante del sureste, los sabuesos nocturnos, etc. Y el reducto es principalmente subterráneo. Solo se muestra una pirámide en la superficie. Afuera todo es oscuridad y terror. Pero una vez dentro, descendemos a tierras de calidez y luz, con pseudo sol y pseudo cielo. Así podría el pecho de una madre ofrecer un refugio contra los peligros del mundo y despertar, parece que lo hubiera escrito Burroughs esto, y despertar anhelos por el Edén perdido del útero. Como en The House of the Borderland, el héroe cuenta la historia, pero no se nombra. Es como si Hodgson se identificara tan plenamente con sus héroes que nombrarlos hubiera roto el hechizo. La primera mitad del libro establece la escena y cuenta cómo el héroe hace contacto telepático con Naani, una chica en un reducto lejano, en otra pirámide, que está ya en caída. Se enamoran y él se embarca a través de Nyland para rescatarla de los monstruos que están asediando su reducto. El amor espiritual, entonces, es más importante que los atributos físicos. Primero debe haber una reunión de las mentes. Habiendo encontrado el amor verdadero, el amante debe rescatarla de inmediato de las tentaciones del mundo. Llega el reducto menor después de una odisea de fantasía magníficamente escrita, solo para descubrir que se ha derrumbado. Dani solo se salva y la segunda mitad del libro describe su regreso a la base, a la última pirámide donde está el último reducto de la especie humana. Esto es, en la superficie, una simple fantasía Sir Galahad. Defiende a la muchacha contra varios monstruos, la llama Mind on Maid o incluso usa armadura. Para asegurarnos de que no perdamos el punto, toda la historia está escrita en un estilo pseudo medieval y bastante irritante, lleno de Verily y Low. Pero desde el mismo momento en que conoce a la chica, se hacen evidentes matices curiosos. En las palabras de la vieja canción, parece estar luchando contra el impulso de usar los métodos tradicionales para protegerla del rocío brumoso. Cuando se encuentran por primera vez, tiene que quitarse la capa para cubrirla. Ya mi boca está destruida. Ya que sus ropas se rasgaron mientras huía de los monstruos. Más tarde, mientras ella duerme, él hace algo mucho mejor quitándose la ropa interior y colocándola a su lado, porque en verdad estaba casi desnuda. Dios mío. A partir de entonces, la narración abunda en ejemplos de lo que solo puedo llamar desnudez sublimada. Ella repara sus vestidos rasgados después de haberle puesto primero los calzoncillos. Ella se baña en una piscina mientras él discretamente le da la espalda. Un salvaje le arranca la ropa. Fugitivo desnudo del saqueo del reducto revolotean aullando en la noche, fervientemente perseguidos por monstruos. Uno de ellos, una niña, está partida por la mitad, etc. Además, a medida que avanza el viaje, el héroe desarrolla un fetichismo de los pies. Comienza cuando ella lo besa, 3 veces muy apasionada y cálida en la boca. Su reacción: la hice pararse sobre la roca y le solté el cabello sobre los hombros, y luego le quité las botas, de modo que sus pequeños pies se vieran descalzos y bonitos. En otra escena de amor, él le besa los lindos dedos de los pies, y en una tercera admite abiertamente su obsesión. Ella ahora se quita los zapatos, que sus pies estén descalzos para mí, como yo amaba. Parece que Sir Galahad se está sublimando con locura, o es Quentin Tarantino. Pero los frutos de la supresión sexual continúan madurando en nuevas perversiones. Nos enteramos de que, como dicen discretamente los anuncios, está interesado en Discipline and the Whip. Solo así, al parecer, puede él hacer que ella se dé cuenta de que él es seguramente su amo y ella su propia esclava. Entonces, cuando la comida escasea y ella le da a escondidas parte de sus raciones, él la azota por engañosa, tan fuerte que hubiera gritado si hubiera sido cobarde. Afortunadamente ella obtiene un estímulo erótico de ello, porque al poco tiempo supe que ella besaba la mano del látigo en secreto en la oscuridad. O sea, es medio fetiche, pero tomen esto en cuenta, fetiche de pies, pero aparte de fetichismo tipo bondage. Pero tomen esto en cuenta, es la época. O sea, si vienen las planideras y reescriben todo este libro, lo que va a pasar es que van a borrar una época y la historia de lo que es la humanidad y de lo que era la sociedad de ese momento. Las mujeres han ganado un montón de
de derechos luchando por ellos, pero en esta época la cosa era diferente. Pero no se puede vivir en este presente sin conocer lo que hicimos y lo que hicieron nuestros antepasados. Un ejemplo, o sea, ahora sigo con el texto que ya queda cada vez menos, por suerte, ya estamos al final prácticamente. Bueno, o le voy a comentar al final, así no corto el clima. Tal vez por eso, pronto está pensando en azotarla de nuevo por ser voluble. En medio de una escena de amor, ella de repente se cansa de sus avances. Se producen otros 2 azotes y cada uno, aunque justificado con comentarios de descaro y rebelión, se sitúa en el contexto de una escena de amor. El episodio final comienza con una nueva perversión. Le ata un cinturón alrededor de la cintura y la lleva con él. Pronto ella se libera. Él la persigue y la atrapa, le suelta el manto y coloca el cinturón 3 veces sobre sus hermosos hombros. Este incidente es seguido por una escena de amor. Es con cierto alivio que los vemos obtener la seguridad de gran reducto y así detener el Kama Sutra de este pobre hombre, o de la pobre mujer, mejor dicho, ¿no? Bueno, sin duda, ninguno de los matices eróticos anteriores estaba destinado a ser exhibido ni por los personajes ni por el autor. Si el tema de Galahad constituye la superficie de la historia, el erotismo no es la segunda, sino la tercera capa, enterrada muy por debajo del alcance de todos menos de nuestra actual generación posfreudiana. Es la capa intermedia de la alegoría que puede haber sido destinada a ser excavada. Y ahora el significado de la alegoría es claro. En la casa en la frontera se nos dice que rechacemos la lujuria bestial de la pasión física. Es un pozo cavado bajo la raza humana desde tiempos inmemoriales. Siempre estará allí hasta que el mundo se acabe. El único amor en el que podemos confiar es el que no exige nada de nosotros y lo da todo. El amor desinteresado que solo una madre puede dar. Nadie es más digno de devoción. En un sentido espiritual, por supuesto. Cualquier temor de que tal fijación por la madre pueda despertar tendencias latentes hacia la homosexualidad se disipa cuando interpretamos el mensaje de Nailand con la fuerza de nuestra madre para respaldarnos y blindados por ella contra los males del mundo, encontramos a una joven virgen y la salvamos del peligro mundano. Aunque al principio es obstinada y desobediente, la obligamos por su bien a obedecernos en todo, porque lo que hacemos es lo que nuestra madre nos ha enseñado y es justo. La llevamos a casa con la madre, con quien debemos vivir cuando estemos casados, porque no queda ningún otro lugar que no esté invadido por cosas malas. La última oración de Nailand dice, porque lo que es verdaderamente amor, la madre honra y da fidelidad. Y ellos 3 edifican la casa de la alegría. Como se imaginarán, si los woke se enteraran de esta novela, reescribirían y no quedaría prácticamente nada de ella, pero sería mucho trabajo y eso los espanta. Y sí, si los hacen laburar, obviamente, los woke se van a espantar. En el caso de gente como Hodgson, de gente como Smith, no de Blackwood, que era un tipo de una familia nobleza, pero él abandona todo eso para recorrer el mundo y bueno, trabajó en 80 cosas, o sea que tampoco era un vago. O un Lovecraft que venía de una aristocracia en decadencia y tenía que contar las monedas para comprarse un helado, o sea, pero principalmente de gente como Smith, como Machen y como Hodgson, que siempre vivieron con una economía muy corta. Todos los logros de ellos valen mucho más que los logros de otros escritores que quizás tuvieron la comodidad de poder estar sentados en su casa, de ir a una universidad y de poder estar sentados en su casa mantenidos por una alcurnia, por un apellido ilustre y por una cuenta del banco grande de sus padres o de ellos mismos. Entonces, en este caso, William Hodgson, que muere prematuramente por ser un valiente, en una guerra de mierda que mató cientos o miles de artistas, tiene todo mi respeto y mi admiración y toda su obra va a estar incluida en mi biblioteca a lo largo del tiempo, o sea, porque hay un tema de economía, uno no puede ir y decir, bueno, dame todos los libros que hay, pues son muy caros, han encarecido mucho los libros de autores que por los que no pagan derecho a autor, o sea, ni siquiera hay una subvención. O sea, las editoriales en este momento son mercenarios, o sea, están para lo peso, no le importa nada, no le importa difundir la cultura, no, les importa la moneda. Entonces digo, tenemos gente
que curra, que medra de los cadáveres de escritores a los que ya no les pagan los derechos de autor. Vamos a hacer un último desfile de libros, de mis libros que tengo de Hodgson. Y tuve más, por desgracia no los tengo ahora. Tuve lo de Carnacki y todo eso. Fueron siendo robados, prestados, no vendidos. Esos libros, los libros de Hodgson, Lovecraft, Machen, Dunsany, Blackwood, jamás los vendí. Los que no tengo, pues me los robaron. O los presté cuando era más chico y no me lo devolvieron y después no los pude conseguir. Pero jamás vendí uno de esos. Vendí un montón de libros para poder comer y pagar las cuentas, pero jamás me hubiera aferrado a estos libros al final y hubiera muerto con estos libros de hambre abrazado. Nunca los hubiera vendido. Bueno, primero, ¿no? El reino de la noche. Aguas profundas. La casa en el límite. Los náufragos de las tinieblas, o los botes de Glencarry, y este librito que tiene una voz en la orilla, tiene 4 de los relatos, que lo compré porque estaba de oferta, que tiene 4 de los relatos de los 6 que hay aquí. Creo que hay 6 aquí, pero hay más que en ese librito. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya provocado ganas de leer a Hodgson. Y que vean el trabajo que a mí me ha dado tanto escribir todo esto. Primero recopilar el material durante semanas, después escribirlo, porque todo esto yo lo tengo que escribir, después lo tengo que corregir y después lo tengo que leer. Y estoy, la verdad terminé agotadísimo. Hoy debe ser uno de los videos que me cansó más, pero también lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo este trabajo. Y es lo que les digo a ustedes, disfruten este tipo de lectura, este tipo de autores, disfrútenlos, es lo que nos queda en un mundo woke, en un mundo donde están destruyendo el arte, la cultura y los escritores. Estos maestros todavía están ahí. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es comprar todos estos libros o conseguirlos, bajarlos y guardarlos en 80 pendrive, discos duros, lo que sea, para que no los pierdan. Pero saben que hay una guerra nuclear y una bomba MP destruye discos duros, destruye toda la energía, pero no destruye los libros, a no ser que se queme el mundo y bueno, obviamente no existamos más. Pero si hay una guerra y hay un ataque de impulsos electromagnéticos, que una bomba nuclear disparada, un misil nuclear disparado en determinada parte de la atmósfera produce un pulso electromagnético que destruye todo lo que es electrónica, ahí van a perder todo lo que tengan en discos duros, pendrive, en lo que sea. Pero estos señores van a estar incólumes ante ese tipo de cosas y van a vivir décadas después de que ustedes no estén o mientras ustedes estén. Tal Suyani.